Jugada sucia de Argentinos Juniors al ídolo. La noche que debía marcar el inicio del camino copero en el Monumental quedó atravesada por un conflicto administrativo que desacomodó todo el escenario previo al estreno. En Barcelona S.S. la expectativa se transformó en molestia cuando se confirmó que una gestión ajena impidió contar con una pieza clave para la fase preliminar. El problema no nació en la cancha, se gestó en oficinas, y ese detalle encendió la bronca. La confirmación del golpe llegó con el cierre del plazo de inscripción y con la certeza de que el volante argentino, Matías Lugo, no estaría habilitado para la serie. El cuerpo técnico había armado su estructura con ese nombre como eje del mediocampo, confiando en su despliegue y lectura de juego. La ausencia obligó a revisar roles, perfiles y recorridos que ya estaban mecanizados en los entrenamientos. El plantel recibió la noticia con silencio y gestos de incredulidad. Desde la interna amarilla se subrayó que las gestiones se hicieron con antelación y conforme a los protocolos exigidos por Conmebol. Los formularios salieron desde Guayaquil con tiempo suficiente para evitar contratiempos y el club cumplió cada paso del proceso. Sin embargo, la validación final dependía de documentación que debía llegar desde el club de procedencia del jugador. Esa cadena se cortó por una demora que no fue propia. Y el reloj, implacable, cerró la puerta cuando faltaban horas para el vencimiento. La traba puntual tuvo nombre y apellido administrativo. El finiquito y el certificado de transferencia internacional no ingresaron al sistema Comet antes del límite reglamentario. En Barcelona S se interpretaron que la dilación del trámite desde la otra vereda fue decisiva para bloquear la habilitación. La lectura interna fue que la celeridad no acompañó un proceso que requería voluntad compartida. En torneos de este calibre, cada minuto cuenta y cada sello pesa. La consecuencia fue una inhabilitación que nadie pudo revertir. La bronca no se quedó en pasillos, también llegó al análisis jurídico que buscó caminos para una apelación por fuerza mayor. El departamento legal evaluó escenarios y revisó precedentes en competencias continentales, pero la normativa es estricta con los plazos de inscripción. No hubo margen para excepciones ni interpretaciones flexibles en esta instancia. El reglamento cerró filas alrededor del calendario y dejó fuera al refuerzo para la llave directa. La sensación fue de impotencia ante un sistema que no concede respiros. En lo deportivo, el golpe tocó una fibra sensible del plan de partido que había diseñado César Farías. El entrenador consideraba al mediocampista como el motor de la zona central, por su equilibrio entre marca y salida limpia. La estructura del equipo giraba alrededor de su presencia para sostener la presión y ordenar los relevos. Sin él, el rompecabezas pierde una pieza que no se reemplaza con una sola decisión. El cuerpo técnico debió activar alternativas de emergencia con poco margen de ensayo. El vestuario procesó la noticia con una mezcla de bronca contenida y determinación. Los referentes pidieron no desviar el foco hacia la frustración y convertir el contratiempo en combustible competitivo. En partidos de eliminación, la fortaleza emocional puede equilibrar desventajas estructurales. Aún así, nadie escondió que la baja pesa en una zona donde la experiencia marca diferencias. El grupo asumió que el debut continental llegaría con una carga extra, y que la respuesta debía darse en el césped. La ausencia de Matías Lugo también reordenó la lectura del rival, que había estudiado movimientos y automatismos construidos alrededor de ese nombre. En el cuerpo técnico se entendió que el cambio forzado puede alterar referencias del adversario, pero también desarma rutinas propias. Ajustar tiempos de presión y recorridos de los interiores fue parte del nuevo libreto. La planificación pasó a un modo de contingencia que exige precisión en detalles. Cada error puede costar caro en una serie tan corta. La Copa Libertadores tiene esa cara invisible que no aparece en los resúmenes. Los partidos también se juegan en escritorios. En Barcelona S se lo aprendieron de la forma más áspera, con un refuerzo inhabilitado por una demora que no controlaron. El reglamento no contempla intenciones ni contextos, solo fechas y sistemas cerrados. Esa rigidez deja poco espacio para reparar daños cuando el tiempo se agota. El torneo arranca con una lección dura y temprana. Para el futbolista, la situación se tradujo en una espera obligatoria que corta la inercia del arribo. Llegó como apuesta fuerte para el curso y ahora deberá mirar desde las gradas una serie que imaginó disputar desde el arranque. La adaptación a un nuevo entorno siempre requiere continuidad y minutos, y el parate forzado altera ese proceso. El mensaje interno fue de paciencia y respaldo, con la promesa de que su momento llegará. Pero el estreno internacional tendrá que aguardar. El reglamento marca que recién podrá ser considerado desde la fase de grupos, siempre que el equipo supere la etapa previa sin su presencia. Ese condicional agrega presión al plantel y al cuerpo técnico, que deberán resolver una llave exigente con recursos limitados.
Cada decisión táctica se vuelve más pesada cuando el margen de error se estrecha. La serie ante Argentinos Juniors se convirtió en una prueba de carácter además de fútbol. El premio es avanzar para habilitar el debut del refuerzo. La preparación de la semana cambió de tono y de contenido. Donde había automatismos, ahora hubo ajustes, donde había certezas, surgieron alternativas. El entrenador trabajó perfiles que aporten equilibrio defensivo y salida ordenada, aunque ninguna variante reproduce al 100% lo que ofrece el ausente. En estos escenarios, la cohesión colectiva suple carencias individuales. El mensaje fue simple, el plan sigue, aunque el contexto obligue a retocar el mapa. En la dirigencia, el episodio dejó una marca de desconfianza que no se diluye con comunicados. Las relaciones entre clubes en instancias continentales se sostienen en la buena fe de los trámites cruzados. Cuando esa buena fe se pone en duda, el ruido trasciende el resultado deportivo. En Barcelona se quedó la sensación de que la llave empezó torcida por factores ajenos al juego. La respuesta institucional fue firme en el reclamo, aunque consciente de los límites reglamentarios. La lectura del rival también cambió al conocer la inhabilitación. Argentinos Juniors llegará con un mapa táctico que deberá actualizar sobre la marcha. A veces, estos giros inesperados desordenan planes de presión y referencias de marca. El fútbol castiga la improvisación, pero también sorprende cuando el rival se mueve fuera del guión previsto. En ese terreno de ajustes, la capacidad de lectura en vivo será decisiva. El partido pedirá inteligencia tanto como intensidad. La institución amarilla dejó claro que no renuncia a la narrativa del agravio, pero tampoco a la responsabilidad propia de competir. El reclamo no se traduce en excusa, sino en un recordatorio de que el contexto no fue neutral. La exigencia interna es responder con carácter en la cancha y sostener el plan con quienes estén habilitados. La Copa no espera y el calendario no concede treguas. El foco vuelve al juego, aunque la herida siga abierta. La experiencia indica que los arranques continentales definen trayectorias anímicas. Un primer resultado favorable puede amortiguar golpes previos y reordenar estados de ánimo. En Barcelona se saben que avanzar de ronda no solo habilita un nombre, también recompone la narrativa del debut. Convertir la bronca en empuje es una consigna repetida en el vestuario. El partido se vuelve una oportunidad para resignificar el contratiempo. Matías Lugo, afectado, mantuvo un perfil bajo, consciente de que la situación no depende de su voluntad. El respaldo del grupo fue clave para amortiguar el golpe emocional de quedar fuera en el momento más esperado. La adaptación a un nuevo club siempre implica retos, y este contratiempo añade uno que no estaba en el guión. El mensaje fue de calma y trabajo silencioso para estar listo cuando el reglamento lo permita. La oportunidad llegará si el equipo avanza. La serie ante Argentinos Juniors se presenta como una prueba de madurez institucional y futbolística. El contexto adverso exige respuestas claras dentro del campo, con orden, temple y lectura de los momentos del partido. En estas llaves, la gestión de emociones es tan determinante como la precisión en el último pase. El equipo entiende que no puede regalar ventajas ni distraerse con el ruido externo. El objetivo inmediato es competir con lo disponible y sostener el plan. La presión extra se posa sobre los hombros de quienes ocuparán el espacio del ausente. No se trata de imitar, sino de cumplir funciones colectivas con disciplina y convicción. El cuerpo técnico insistió en que el sistema sostiene al individuo cuando el individuo falta. La clave estará en los detalles, en cerrar líneas de pase y en elegir bien los momentos de aceleración. La serie pedirá cabeza fría para administrar ventajas y riesgos. El cierre de la previa deja una sensación ambigua, bronca por lo ocurrido y determinación por lo que viene. En Barcelona se saben que la Copa se construye partido a partido, incluso cuando el contexto no acompaña. El primer paso será sobrevivir a la etapa previa sin una pieza que se pensó central. Si el equipo responde, el debut del refuerzo llegará con un marco distinto. La historia todavía se está escribiendo, con tensión desde el primer capítulo.